Hola, mis estimados hermanos, amigos del Ministerio de la Reforma Evangélica y hermanos de la Iglesia Cristiana Evangélica Colombiana y de otras latitudes. Les habla su hermano en Cristo, Daniel Ardila Uribe. Y de verdad les hablo deseándoles la shalom de Dios, la paz de Dios en medio de esta pandemia que ha venido afectando a nuestro mundo. Entonces, mis estimados hermanos, les pedimos que sean ustedes atentos a esta palabra divina, que es la palabra del Señor. Sucede que si nosotros miramos bien lo que nos dice la palabra del Señor allá en Lucas, el capítulo 10, en el versículo 1 y luego los versículos 16 al 20. Lucas capítulo 1, capítulo 10, versículo 1 y versículos 16 al 20. Vemos que dice la palabra divina así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y luego a donde él había de ir. Más adelante, repito, versículos 16 al 20. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, mire cómo dice, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Notarán ustedes, mis amados hermanos, que en los días del ministerio del Señor Jesús, el Señor Jesús dio una impartición transitoria de poder a sus talmidim o discípulos para llevar el evangelio a varias aldeas de Israel donde no se había llevado aún el evangelio. Nosotros notamos que ni aún aquí el Señor Jesús les indicó a sus discípulos o talmidim que se regocijaran por estas señales de poder, sino por el evangelio del perdón de pecados, por el evangelio de la verdad. Porque más adelante nosotros vemos que ellos regresaron. Y cuando ellos regresaron, ellos contaron, ellos refirieron todo lo que había sucedido con su ministerio, con el recorrido que habían hecho. Y entonces es cuando el Señor les dice: pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, no se regocijen por los milagros, por las señales, regocíjense por la verdad del evangelio del perdón de pecados, la verdad del evangelio de la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, por la doctrina bíblica cristiana de la adopción, de la sustitución, la imputación, la propiciación, la elección soberana. Regocíjense ustedes por estas verdades preciosas, porque son preciosos tesoros espirituales. Y no se vayan, no se dejen guiar por el deslumbre de las señales, sino que regocíjense porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Nosotros notamos que ni aún aquí el Señor Jesús les indicó a sus discípulos o talmidim que se regocijaran por estas señales de poder,
sino por el evangelio del perdón de pecados, es decir, por la verdad doctrinal, la verdad de Dios. Juan el Bautista no hizo ninguna señal, pero predicó la palabra divina en ley y evangelio. Si nosotros miramos bien lo que nos dice el evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 41, porque resulta que en el evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 31, los contemporáneos de Jesús y de Juan el Bautista, que fueron testigos del ministerio de Juan el Bautista, llegan a decir lo siguiente: y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Noten que Juan no andaba tras las señales, sino que Juan andaba tras de cumplir con su misión, dar el evangelio del llamamiento al arrepentimiento y a la fe en el Mesías que habría de venir. Él predicó a Cristo, él cumplió su misión, y esto es lo fundamental en la iglesia de hoy. A eso ha sido llamada la iglesia en verdad. Por lo tanto, el verdadero evangelio es aquel que predica y vive el verdadero ministro del Señor en ley y evangelio, el de la cruz y el perdón de pecados, y luego las señales le seguirán. Porque lo que dice allá en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, es lo siguiente. Allá dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, noten que no dice que los que creen seguirán estas señales, sino estas señales seguirán a los que creen. Lo importante es que el ministro verdadero, la iglesia verdadera del Señor, predique la palabra, y Dios respaldará a su iglesia de una u otra manera, como Él soberanamente quiera obrar. Bendito sea el nombre de Dios por esto. Este es el orden correcto. Pero desde los días del movimiento pentecostal y de todos los círculos concéntricos del movimiento carismático y neocarismático, la iglesia del Señor ha andado tras las señales, tras los milagros, tras las unciones o cosas por el estilo, y este no es el orden de Dios. El orden de Dios es que la iglesia va detrás de Cristo y el evangelio completo. Ese es el orden de Dios, y las señales son algo posterior. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. De tal manera que la iglesia, no podemos seguir con una iglesia que va tras las añadiduras. No, va tras del reino de Dios, es decir, que se somete, reconoce la soberanía de Dios, el señorío de Cristo, para hacerlo real en su vida por la cruz. Para hacerlo real en su vida por la cruz. Y luego, y la justicia de Dios es el perdón de pecados, la justificación por la fe. Y luego las añadiduras vendrán. Y así como Cristo descendió y se encarnó una sola vez, así el Espíritu Santo descendió en Pentecostés o Hag HaShavuot una sola vez para morar en la iglesia y dotar de vida, poder y fe a sus miembros. Él no está descendiendo cada rato, como muchas veces se pide que descienda el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo descendió una sola vez en forma definitiva con su poder en Pentecostés. Desde entonces cada creyente en el nuevo nacimiento es bautizado una sola vez con el Espíritu Santo
y debe procurar permanentemente la llenura del Espíritu Santo, que esto es distinto. Y entonces vamos a ver 1 Corintios 12:13, lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, que cuando la persona nace de nuevo es cuando es bautizada con el Espíritu Santo. Este es otro lenguaje para hablar de lo mismo, del nuevo nacimiento. Veamos 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13. Allí está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice: porque por un solo espíritu fuimos algunos, no dice algunos, dice todos, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces noten ustedes que la palabra dice que fuimos bautizados en un cuerpo, y eso nos habla del nuevo nacimiento, cuando la persona es unida, inmergida, es decir, unida, incrustada a fondo, para siempre en el cuerpo de Cristo. Y luego la palabra de Dios nos habla de la llenura del Espíritu Santo, que es algo que nosotros debemos procurar día a día, es decir, la comunión en plenitud con Dios por el poder de su Santo Espíritu, en santificación. En Efesios 5, del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Noten que esto sí es algo que manda el Señor por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los creyentes. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús, en los días de su vida y ministerio en este mundo, obró en todo, sometido a la soberanía del Padre, agradándole en todo y sometiéndosele hasta la ignominiosa muerte de cruz. De modo que nada hizo sin la previa indicación del bendito Padre Celestial y en sujeción al mismo, y nada obró él de su propio ingenio, sino que todo lo obró él en consonancia con la palabra divina. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, el capítulo 11, en el versículo 26. Mateo, el capítulo 11, en el versículo 26. Allí en Mateo 11, 26 dice así: sí, Padre, porque así te agradó. Es decir, que él todo lo obraba procurando agradar al Padre. En Lucas capítulo 10, el versículo 21, dice así nítidamente la palabra divina. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y porque así le agradó al Padre, así lo hacía el Señor Jesús, dando la palabra a los humildes y no a los sabios empingorotados de ese tiempo. Y veamos lo que nos dice Juan capítulo 8 en el versículo 29. En Juan 8, 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Noten ustedes. Y entonces noten que el Señor Jesús nada hizo de su propio arbitrio, como enseñan los líderes del movimiento de la fe. Que uno tiene una capacidad, que uno tiene una especie de depósito inmenso de poder para uno usarlo a su propio arbitrio y decir: yo declaro, o yo decreto, o yo reclamo, o cosas por el estilo, y automáticamente, como una especie de abracadabra,
como una especie de mantras. Lo que yo digo, lo que yo declaro, se tiene que hacer. La palabra divina no nos da base para eso. Noten ustedes que el Señor Jesús actuaba a órdenes del Padre Celestial, en sumisión a su Padre Celestial, porque eso es como el soldado que tiene un arma, ya sea un arma menor o un arma mayor, puede tener en sus manos una ametralladora, o puede tener en sus manos una bazooka, o puede tener ya el control de un tanque de guerra según la preparación que haya recibido, y tiene todo un armamento, pero él actúa es cumpliendo órdenes, las órdenes que se le van dando en plena sujeción a sus superiores. Así el Señor Jesús estaba en sujeción al bendito Padre Celestial en todo, y él no usaba su propio arbitrio, el poder que él había recibido. Y veamos lo que dice también el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 19. Juan capítulo 5, el versículo 19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Noten el acople de unidad en preciosa, perfecta comunión entre el Padre y el Hijo y el Padre Celestial. Bendito sea el nombre de Dios por esta enseñanza que nos da el Evangelio de la infinita sabiduría del Hijo de Dios. Veamos lo que dice Juan 8:28 también, porque todos estos pasajes nos ilustran abundantemente sobre lo que estamos queriendo decir. Les digo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Noten que el Señor Jesús hablaba era lo que el Padre le había dado a hablar, así que no hablaba nada por injerencia de sí mismo. Juan capítulo 12, el versículo 49, dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Noten ustedes eso. Vamos al capítulo 14, el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y lo mismo era con los discípulos, con los apóstoles del Señor Jesús. Lo que los apóstoles hablaron en su ministerio, lo que los apóstoles dieron, y lo que escribieron, ellos lo escribieron bajo el previo control, en la previa indicación del Espíritu Santo de Dios, bajo la inspiración preciosa del bendito Santo Espíritu de Dios. Así que ellos nada hicieron de su propia cuenta o de su propio arbitrio. Que esto se debe a que quien tiene fe en plenitud está en el secreto de Dios, y allí actúa bajo órdenes, conociendo de esta manera previamente el consejo o designio del Señor, y no obra a su capricho o arbitrio como el buen soldado. Y todo lo contrario es lo que enseñan los mercaderes del movimiento de la fe. Pero veamos lo que dice Jeremías capítulo 7, el versículo 25. Jeremías capítulo 7, el versículo 25, porque en Jeremías 7, 25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, y yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Noten que los verdaderos profetas
siervos del Señor, eran enviados previamente por Dios. Ellos iban a cumplir su misión enviados previamente. Pero noten lo que dice más adelante, Jeremías capítulo 25, el versículo 4. Jeremías capítulo 25, el versículo 4. Note que la palabra divina nos dice claramente lo siguiente. Y envió el Señor a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Noten nuevamente lo mismo. Ellos estaban allí en la presencia de Dios y ellos eran enviados directamente por Dios, pero no iban sin que Dios los enviara o a su propio arbitrio. Más atrás, en Jeremías 23, versículos 21 y 22, noten, hablando Jeremías, el Señor de los falsos profetas, dice lo siguiente: no envió yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esto es lo que sucede. Aquí está una radiografía, aquí está toda una radiografía nítida del movimiento de la fe y sus doctrinas, que lo que han hecho es desviar al pueblo de Dios de la sana doctrina bíblica. La generalidad de los maestros entusiastas, iluminados del movimiento de la fe, sí enseñan la presunta disposición del poder divino a nuestro propio arbitrio, y por ello les exigimos ahora que hagan uso de la misma, a fin de declarar, decretar, crear, etc. el fin de la pandemia del COVID-19. ¿Dónde y en qué están? Lo mismo le requerimos al Papa Francisco, que lo demuestre, porque presuntamente él es el sucesor de San Pedro y el vicario de Cristo sobre la tierra, y por lo tanto debe tener todos los dones y todo poder, como él pretende ser el vicario de Cristo. Pues entonces que salga, y que salga precisamente en Italia, que está la gran afectada por esta pandemia, junto con España, y salga y levante las manos allá en la plaza de San Pedro, como lo ha hecho repetidamente, y ahora sí hágalo y declare el fin de la pandemia del coronavirus, porque él es el sucesor de San Pedro, el sucesor de Cristo, y por lo tanto él está como tal, como vicario de Cristo, y como sucesor de San Pedro, tiene toda la dotación para hacer desaparecer esto. Que lo hagan. Si lo tienen a su propio arbitrio, esos poderes, pues entonces que lo hagan. Pero nosotros en esto estamos queriendo decir y enfatizar que de principio a fin, mis estimados hermanos, que la iglesia evangélica debe abrir los ojos, porque se apartó del evangelio de la gloria de Dios a un falso evangelio materialista, del pídelo y recíbelo, de la codicia por los bienes materiales y las posesiones que presuntamente el Señor nos va a dar ahora. Entonces la iglesia se apartó del verdadero orden del evangelio de la cruz. Y por eso el sentido de toda esta serie de videos que hemos estado dando, y es el sentido de que la iglesia debe volver por sus rieles, por el orden, por el camino real y verdadero. Y esto es un llamado de verdad para la iglesia del Señor, que cayó en el pecado del materialismo y la codicia, o de creer en el Dios bombero, el Dios para lo que yo necesito y al que yo puedo manipular y pronunciar unas palabras para doblarle el brazo y obtener de él lo que yo quiera. Y no es hágase mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Mis estimados hermanos, les habló su hermano Daniel Ardila Uribe del Ministerio de la Reforma Evangélica. Estamos para servirles.
les deseamos las más ricas bendiciones del Señor. Gracias.